Profe, buenas tardes. Soy William Fernando García Aquino del equipo número uno y me corresponde el tema de componentes dinámicos de la población del trabajo de investigación de la asignatura de geografía. Bueno, en este tema vamos a hablar qué factores demográficos alteran el crecimiento de la población. Al hablar de componente dinámico de la población, vamos a hablar pues de los diferentes factores que intervienen en lo que es este movimiento, estos cambios en lo que va de la población. Entonces, pues aquí la pregunta es, ¿cuáles son esos factores que alteran el crecimiento o la defunciones de la población? ¿A qué se debe? Entonces aquí nos mencionan dos puntos muy importantes que vamos a ver a continuación. Número uno, la suma del crecimiento natural. En el crecimiento natural nosotros vamos a ver cuál es ese crecimiento eh, de acuerdo a las personas, ¿no? Porque se subdivide en dos. Número uno, los nacimientos, menos defunciones. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más nacimientos haya y menos defunciones, entonces pues el crecimiento de la población se ve alterado por el crecimiento natural. Ahora, punto número dos, el crecimiento social, hablando socialmente de la sociedad, eh, se refiere a inmigrantes menos emigrantes. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, la inmigración tiene que ser mayor a emigrantes, es decir, el país, entre más personas reciba, su, su población va a incrementar, pero si la población emigra hacia otros países, la población va a descender. Y estos son los dos factores importantes que causan el crecimiento o el decrecimiento de la población, que dice da lugar al crecimiento de la población. Y pues aquí tenemos una imagen que representa el nacimiento y la inmigración, que son los dos que representan el crecimiento de la población, y la defunción o emigración que representa el decrecimiento de la población. Ahora, continuando con la siguiente diapositiva, nosotros vamos a seguir con este tema que menciona el número de nacimientos ha sido el principal motor del crecimiento poblacional por varias décadas. Es decir, entre el nacimiento y entre la inmigración, el más importante es el nacimiento, ¿no? La natalidad, ¿no? Entre más nacimientos hay en el país, la población va a crecer, pero también la población, al tener demasiada población, también es una gran consecuencia que puede causar, pero pues ese ya lo vamos a hablar quizá más adelante. Ahora, sin embargo, el continuo descenso en el número de hijos por mujer y el aumento gradual del número de defunciones reducirá, ¿ok? Es decir, si las mujeres en el país tienen menos nacimientos y más defunciones, es decir, más muertes, como es el caso ahorita de la pandemia del coronavirus, la población va decayendo, va decreciendo mucho. Entonces se reduce y, como dice, de forma paulatina el incremento poblacional debido al incremento natural. ¿Mm? O sea, va a descender. Entonces, es muy importante tener en cuenta estas dos diferencias para pasar al siguiente párrafo que dice, una cantidad importante de mexicanos o mexicanas emigran a otros países, principalmente a Estados Unidos. Ahí está. Esta frase nos da a entender que nuestra población decrece debido a que emigran hacia otros países, como es el caso de Estados Unidos, que es el principal país donde pues hay mayor cantidad de mexicanos. ¿Por qué? Pues se van para allá por un mejor trabajo, ¿no? Un mejor salario, una mejor vida. ¿Mm?
No obstante, la discriminación de oportunidades de empleo en Estados Unidos, los grandes costos de cruzar ilegalmente la frontera y el aumento en la inseguridad en el país han desincentivado la migración, ¿no? Es decir, debido a estos factores que menciona aquí, pues obviamente la cantidad de migrantes de México hacia Estados Unidos reduce, porque pues tampoco hay que tomar en cuenta pues que en Estados Unidos tampoco todo es perfecto, que te vas a llevar una vida increíble. No, como todo país tiene sus desventajas y sus problemas. Tal vez anteriormente pues sí migraban más que ahora. Ahorita pues ya como dice ahí lo de la frontera, de cruzar ilegalmente, o sea, se pone más estricto esto y provoca que pues la migración descienda demasiado. Ahora vamos a hablar dentro de los factores importantes, vamos a mencionar cada uno, en este caso la población, que es el primer concepto, ¿no? Sabemos que la población pues es la sociedad de un país, ¿no? Las personas que habitan en una región. Ahora dice unos datos muy importantes. En 2018, estamos hablando de años atrás, México ocupa el lugar número 10 a nivel mundial por su número de habitantes. Ahí está. También va dependiendo, ¿no? de las situaciones o de los acontecimientos que pasan en los años, porque hace que la población incremente en un año y en el otro descienda, incremente, ¿no? Entonces, en el 2018 ocupábamos el 10º lugar. Ahorita, pues en el 2020 quizás avanzamos a otro puesto, quizás descendimos, quién sabe. Te digo, va variando, ¿no? Va variando. Ahora, actualmente, yo creo que está hablando del 2020, en México vivimos 125 millones, perdón, 125.3 millones de personas. 125, imagínate. Se estima que para el 2050, la población de México sea de 148.2 millones, o sea, va a incrementar bastante, ¿no? Como podemos ver, hay una gran diferencia. Pero pues también los años hasta 2050, pues falta mucho también. Ahora, en 2050 se estima que habrá 22.9 millones de personas más de las que hay en la actualidad. O sea, va a incrementar demasiado. Y obvio, pues, no somos los únicos, también los otros países incrementan su población, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver cuál es el siguiente concepto. Ok, pirámides de la población. Vamos a ver de qué se trata esto. Pues dice, se prevé que la población de México continúe aumentando, como les venía diciendo, o sea, va a ir incrementando a un ritmo de crecimiento cada vez menor. O sea, va a ir lento, no tampoco se va a ver así rápido, ¿no? Sino que va incrementando de a poquito. Porque ciertamente, quizás actualmente tenemos una población de 125 millones, 130, pero pues debido a esta pandemia reduce, ¿no? Reduce bastante. Entonces, pues al otro año nos recuperamos y vuelve a pasar otro acontecimiento, reducimos y así se va. Ahora, eh, dice, su estructura por edad y sexo aún muestran una base amplia para, pero irá acumulando una mayor proporción de población en edades adultas de 65 y más años. Ok, entonces en la pirámide de población podemos ver eh, dentro de la población los grupos de edades que hay, en este caso en México, ¿no? ¿Cuáles son esos grupos de edades que más destacan en el país? Y podemos ver que aquí menciona en las edades adultas, de 65 y más años, ¿no? Es decir, nos da a entender que nuestra población está conformado con personas mayores de 65 años y más. O sea, hay más personas de esa edad que personas menores a esta edad. No sé si me explico. Ok, continuando. Dice, una consecuencia de este envejecimiento es el aumento de la edad mediana de la población. En 1950, la mitad de la población se encontraba por debajo de los 17.1 años de edad. En 2018, la mitad de la población se encontraba por debajo de los 27.5 años. En 2030 y 2050,
estará por debajo de los 31.7 y 38.2 años respectivamente. ¿Qué nos da a entender esto? Que la población de personas mayores está aumentando. Es decir, hay más personas adultas que personas jóvenes. Porque aquí lo dice claro que en 2050 habían personas de 17.1 años de edad. O sea, como de mi edad, habían más jóvenes. Y conforme van aumentando los años, pues obviamente la población adulta va creciendo, va arrasando con todo. Ahora, en el 2018, aquí ya te lo da en porcentaje, dice, el 49% de la población son hombres, ¿ok? Y el 51% son mujeres. O sea, hay más mujeres en nuestro país que hombres. Y se ve la diferencia, ¿eh? 50, 50. O sea, sí, sí, se ve la gran diferencia, ¿no? Hay más mujeres que hombres. Se estima que para 2050 la proporción de mujeres aumente ligeramente a 51.3% y los hombres representen el 48.7%. O sea, como podemos darnos cuenta, en el 2018 somos 49% y en el 2050 vamos a disminuir y las mujeres van a aumentar 3 décimas, pero van a aumentar y nosotros definitivamente no. O sea, el crecimiento de la población también tiene que ver con esto, ¿no? Los sexos, ¿no? Las edades, que hay más hombres o mujeres. Ahora, pasando a otro concepto también muy importante es la migración interna. Pero dentro de la migración interna de lo que es México vamos a hablar específicamente de emigrantes. ¿Qué quiere decir esto? Personas que emigran, ¿no? Emigrantes. La movilidad de la población en el interior del país en busca de mejores oportunidades de trabajo, estudio, calidad de vida, se ha concentrado en la Ciudad de México y sus alrededores, ¿no? Como siempre, las grandes urbes. Se prevé que la migración interna, es decir, las personas que salen de una entidad para radicar en otra, disminuirán el periodo de proyección en todas las entidades federativas. Como les acabo de mencionar, son las personas que salen de una entidad y residen en otra por por mejor calidad de vida. Aquí tenemos una imagen que representa el año 2018 y representa las entidades con mayor cantidad de personas que salen para residir en otro lado. Tenemos aquí la Ciudad de México, el Estado de México, Veracruz, Puebla. También tenemos aquí Baja California, Guerrero, ¿no? Y pues obviamente va por etapas, ¿no? ¿Cuál es la entidad con más emigrantes y la que es menos y así? Como una escalera, ¿no? Ok, ahora dice, continuando, dice, en 2018 las entidades federativas con mayor flujo de personas que emigran son, número uno, la Ciudad de México, con 119.3 mil personas, es decir, esta es la entidad donde más personas emigran. Número 2, Estado de México, con 91.8 mil personas, y Veracruz con 52.9 mil personas. Y aquí te lo representa en la imagen. Ahora, se prevé en un futuro que para el 2050 seguirán saliendo del estado 77 mil personas, de la Ciudad de México 76.8 mil y de Veracruz 41 mil personas para residir en otra ciudad. Como podemos ver, eh, la cantidad al parecer disminuye, disminuye con respecto al 2018. O sea, va a disminuir. Eso es bueno, ¿no? Ok. El siguiente concepto también, migración interna, pero ahora inmigrantes, es decir, en vez de que las personas salgan de una entidad para residir en otra, ahora es lo contrario. Las personas, perdón, las entidades van a traer a personas, ¿no? Ya no van a salir, sino que a entrar. Dice, se estima que la inmigración interna, es decir, las personas que llegan a residir a una entidad federativa provenientes de otra,
disminuirá durante el periodo de proyección en todas las entidades federativas. O sea, si dice que disminuirá, quiere decir que la cantidad de personas que atrae una entidad es bastante. Entonces nos da a entender que va a disminuir, o sea, que va a ser menos ese flujo de movimiento. Y pues como siempre aquí nos menciona en la representación gráfica cuáles son las entidades que más personas atraen. El Estado de México, la Ciudad de México, Nuevo León, Veracruz, ¿no? O sea, son las entidades que más personas atraen, ¿no? O sea, hay que distinguir muy bien emigración con inmigración, ¿no? Ahorita pues vamos a pasar a otro concepto también muy importante, pero pues antes de pasar a ese concepto vamos a seguir con el mismo concepto que menciona en 2018. Las entidades federativas con mayor flujo de inmigrantes cuyo origen es otra entidad son el Estado de México con 110.4 mil personas, Ciudad de México con 72.7 mil y Veracruz con 38.2 mil personas. ¿Ok? Ahora, hablando en 2050, dice que seguirán llegando, o sea, va a aumentar la cantidad de entidades receptoras al Estado de México con 70.1 mil personas. Podemos ver que disminuyó. A la Ciudad de México 55.000 y a Veracruz 26.5 mil personas para residir en otra ciudad. Sabemos que tanto la, la inmigración, ¿no?, como la emigración disminuye bastante, y se ve claro pues la diferencia que hay entre una y otra, ¿no? Tal vez para el 2050 pues nuestro país mejore un poco más, y tal vez por eso el flujo de migrantes y de inmigración es menor pues también, ¿no? Ciertamente la inmigración afecta también mucho a los países, ¿no? O sea, la cantidad de población, aparte de que ofrece grandes ventajas, también tiene sus desventajas, ¿no? Ahora, vamos a hablar principalmente de migración interna, pero ahora ya no va a ser nacional, ahora va a ser internacional, es decir, del mundo, global, ¿no? Migrantes, o sea, hablando de lo mismo, entidades de las que salen personas, pero ahora en vez de residir en otra ciudad del país, van a residir en otra ciudad de otro país. Y pues aquí nos menciona unos datos también muy importantes. Dice, en 2018, Guanajuato es la entidad federativa con mayor emigración, o sea, con mayor cantidad de personas que salen, ¿no?, en el país. Se estima que 36.8 mil personas salieron de esta entidad para establecerse en otro país, siendo Estados Unidos, como ya lo mencioné anteriormente, como es nuestro país vecino, pues Estados Unidos el principal destino. Le sigue Michoacán con 25.7 mil personas y Puebla con 23.8 mil personas. O sea, estas tres entidades son las que son aquellas en donde más personas salen para, para establecerse en otro país. Y pues número 1, Guanajuato, número 2, Michoacán, y número 3, Puebla. O sea, son los estados donde más personas salen. Ahora, las entidades con el menor número de personas que salen hacia otros países durante el periodo de proyección son Campeche, Baja California y Quintana Roo, con menos de 300 personas. O sea, muy poquitas. No sé a qué se deba esto. No sé a qué se deba que estos estados casi no salen personas. Quizás sea por la, por la economía, no sé, qué sé yo. Ahora, para el 2050 se estima que emigrarán de Guanajuato 40.4 mil personas. O sea, podemos ver que va a aumentar la cantidad de personas que salgan de esta entidad hacia otro país. De Michoacán saldrán 28 mil.
cuando aquí salía en 25, aquí va a salir en 28,000. Y después la van a salir 26,000. Digamos que va a aumentar otro poquito más, siendo hasta las entidades con el mayor volumen de migrantes. Ciertamente, pues así es, ¿no? Y pues aquí podemos ver una imagen que representa la emigración del país hacia otros países en el 2018, en el 2030 y en el 2050. Y podemos ver que los países las entidades que aparecen en el 2018 son las mismas que aparecen en el 2030 y son las mismas que aparecen en el 2050. O sea, esas entidades siguen aumentando. ¿Bien? Como mencionaba, Guanajuato, Michoacán, Puebla. Tenemos ahí también a Oaxaca, tenemos yo creo que es el Estado de México, Veracruz, Guerrero, Ciudad de México, Hidalgo, ¿no? Hasta la última, que es este de aquí, ¿no? Que es el estado donde menos sale, es Campeche. O sea, es el estado donde ahora sí que su población está ahí. O sea, no hay gran cantidad de personas que salga a otro país como en las anteriores. Ahora vamos a hablar de migración internacional, pero inmigrantes, ¿no? Ya no va a ser, este, ya no va a ser emigrantes, sino inmigrantes. Es decir, ahora vamos a hablar de aquellas personas que salen de un país para residir en nuestro país. En 2018, las entidades federativas con el mayor flujo de inmigrantes, es decir, personas que llegan a vivir en nuestro país, son Jalisco, Baja California y Michoacán, con 11.8, 11.6 y 8.7 mil personas, respectivamente. Principalmente son personas que retornan de Estados Unidos hacia México, es decir, entonces digamos que no son personas que en realidad vengan a nuestro país, sino que las mismas personas que salen de nuestro país para vivir en Estados Unidos, para establecerse allá o para estar un tiempo allá. O sea, son las mismas que regresan a nuestro país, es decir, digamos que no son otras personas que vienen a nuestro país, sino que son nuestros mismos paisanos que estaban en Estados Unidos. Ahora, las entidades con el menor número de inmigrantes durante el periodo de estudio son Campeche, otra vez, Baja California Sur y Tlaxcala, con menos de 1,100 personas, ¿no? O sea, estas entidades son las que menos personas, las que menos personas atraen, ¿no? O sea, casi no hay eh, personas que residan en estas entidades. Ahora, se prevé que para 2050 seguirán llegando a Jalisco 12.8 mil, a Baja California 12.6 mil y a Michoacán 9.5 mil personas que residían en otro país. O sea, está claro esto, ¿no? O sea, espero que esté quedando claro estos factores muy importantes, ¿no? De lo que es el crecimiento poblacional, ¿no? Vemos las grandes diferencias que existen, ¿no? En la población y todo lo que interviene.